En 1977, por azares del destino, me vi privado de mi libertad en una de las cárceles más temidas de mi país. Solo el hecho de ser prisionero es vivir la peor experiencia que uno puede imaginar. Dentro de ese reclusorio, tuve que lidiar con toda clase de criminales, ladrones, homicidas, contrabandistas. Todo tipo de personas existe en esos lugares donde las muertes, las peleas y desapariciones son cosas de todos los días. También se vivían otras situaciones horribles, todos estábamos propensos a la extorsión o tortura, prácticas tan arraigadas que hasta la fecha no se han podido erradicar, no solo por parte de los otros presos, sino también de las autoridades carcelarias, sin que nadie haga nada al respecto. Pero no es de esto de lo que trata mi historia, es algo más terrorífico e inimaginable, por eso, por cuestiones personales, quiero conservar mi anonimato, comenzaré. En lo que hay dentro, a la vista de todos, se practica la brujería. No solo en contra de los propios presos, sino también embrujan a personas a distancia. El motivo por el cual estuve recluido en ese lugar no quiero mencionarlo, es algo de lo que no me enorgullezco, basta con decir que estaba en las peores celdas. Aunque tenía un carácter fuerte, todo el tiempo estaba temeroso, lo que se veía ahí era suficiente para asustar a cualquiera. En mi primer día, estaba nervioso y sentía la mirada de todos. Antes de llegar a mi celda, unos presos me interceptaron y me dijeron que tenía que ver a un sujeto llamado el Ángel Negro, un colombiano que era el encargado de esa sección, para que decidiera qué se haría conmigo. Sin hablar con nadie, cruzamos un patio con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar después. Caminamos por un largo pasillo en medio de hombres tatuados y mal encarados. Cuando llegamos a su celda, esta parecía todo menos eso, nunca pensé que existiera un lugar así. Dentro del penal no tenía luz y el olor era incienso y sangre quemada. En el interior había un hombre sentado frente a un gran altar lleno de veladoras encendidas y otras cosas. Resaltaban 3 figuras de la muerte, sobre todo una vestida de rojo con una gran guadaña en sus manos. Cuando volteó a vernos, sentí su mirada pesada. Sus ojos eran realmente extraños, estaban muy negros y la parte que debería ser blanca se veía roja. Su expresión reflejaba verdaderamente la maldad, tanto que me sentí intimidado y desvié la mirada. Ese hombre sudaba copiosamente mientras me observaba de manera insistente. Preguntó si yo era el nuevo y al decir eso, volví a mirarlo. Parecía tener unos 70 años con el pelo bastante largo y muchísimas cicatrices. Lo miré durante unos segundos y luego volví mi atención al altar. Estaba lleno de mechones de cabello, fotografías de hombres y mujeres, y estaba adornado con cráneos que parecían realmente humanos, así como otros huesos como humanos o pies. Era algo tan extraño que nunca antes había visto. Estaba mirando la figura de un diablo cuando el hombre me habló. Me hizo algunas preguntas, por qué estaba ahí, cuántos años tenía, si contaba con familia o dinero. Le contesté que era huérfano, que no tenía dinero y que tenía 20 años de edad. Me puse más tenso cuando me preguntó qué estaba dispuesto a hacer para conservar mi vida, no supe qué contestarle. Después de hablar un rato, me asignó una cuota. Como no tenía dinero, me dijo que a partir de ese día iría por las tardes a limpiar el lugar y si me negaba, mi cabeza adornaría el altar. Salí de ahí deprisa sin voltear atrás, sentía algo extraño, como una presencia o un ente maligno. Alguien estaba ahí, tal vez un espíritu, ya que no se podía ver. Ya en la celda, uno de mis compañeros me dijo que no dudara en creer lo que había escuchado, porque ese hombre era el brujo del penal. Todos sabían que era terrible y muy despiadado, no se tentaba el corazón para atacar y dañar a los propios compañeros. Esa noche lo iba a comprobar en mi celda. La sobrepoblación era notoria, estaba diseñada para 6 personas, pero éramos 18. Obviamente, me tocó dormir en el suelo. Cuando apagaron las luces, los gritos, los chiflidos y las voces se fueron apagando poco a poco. Ya muy tarde, cuando todos dormían,
en la celda de enfrente se escucharon gritos aterradores. Me levanté sobresaltado, era uno de los presos, gritaba que le quería sacar los ojos y pedía ayuda. Todos los presos volvieron a despertar, volviéndose todo aquello un caos. Se produjo un griterío, muchos pedían que lo callara, otros hablaban a los guardias. Mientras esto ocurría, el preso aquel se revolcaba de dolor en el suelo y no dejaba de gritar de una manera horrible. Dentro de mi celda, algunos se taparon los oídos para seguir durmiendo, otros miraban indiferentes. Por supuesto, no faltó quien encontrara gracia y no parara de reír. Yo, por mi parte, me acurruqué lo más que pude, temeroso de todo aquello. Al escuchar todos los comentarios, supimos que cuando llegaron los guardias, aquel preso ya no tenía ojos. En esa misma celda había un hombre al que le llamaban el demente. A él le echaron la culpa de la agresión, pero pasó algo extraño, por más que buscaron los ojos, no los encontraron. Los guardias, para dar por terminado el caso rápidamente, aseguraron que el demente se los había comido. Al preso herido, ya sin sentido, lo trasladaron a la enfermería. Al supuesto agresor, se lo llevaron a la celda de castigo o al buzón, como le decíamos, donde, según los comentarios de los presos, sería torturado. Poco a poco, todo volvió a quedar en silencio. De mi celda a la de enfrente, había unos 3 metros. Por lo que pude ver, claramente, cuando apagaron la luz, fue una silueta negra que salió de la celda atravesando las barras de hierro. No lo pude creer, aquello parecía una sombra hecha de cenizas. Se detuvo un momento en la celda contigua y luego caminó. Después, se perdió en la oscuridad del pasillo. Era mi primera noche en la cárcel, por más rudo que hubiera sido toda mi vida, ahí me encontraba, temeroso y confundido. Me sentía a expensas de todos, pero tenía que aguantar, porque sería preso por un largo tiempo. Al siguiente día, me dijeron que el brujo le había sacado los ojos a ese hombre por petición de otro reo. En un principio, no creí lo que me comentaron, pero lo hacían con tanta seguridad que me entró la duda, aunque no quise entrar en discusiones. Cuando les hablé de la sombra que había visto salir atravesando las barras, me aseguraron que era el brujo en espíritu, quien había ido a agredir al reo, porque él tenía el poder de deambular por todo el penal y hacer maldades. Nada, ni siquiera las paredes de cemento, podían detenerlo, ya que era prácticamente de una alta magia. Ya por la tarde, un tanto temeroso, fui a limpiar la celda del brujo. Cuando llegué, me dijo que primero me haría una limpieza para ver qué vibras traía. Tomó un huevo de gallina con su mano y me lo pasó por todo el cuerpo. Luego, lo puso en un vaso de agua y lo observó por un momento, después me dijo, «Estás de suerte, todo está bien». Yo caminé hacia el altar, lo que vi ahí me dejó helado, no podía creerlo. En un lado de la figura, había unos ojos con sangre fresca. Me invadió una sensación horrible, lo primero que vino a mi mente fueron los gritos de aquel reo, pero traté de disimularlo. Aunque me temblaban las manos, comencé a limpiar el altar, siempre sintiendo la mirada del brujo. Ese día, recogí palomas muertas, un sapo lleno de alfileres, además de un mechón de cabello y otras cosas extrañas y asquerosas que no había visto cuando estuve por ahí el día anterior. Había un mono hecho burdamente de tela con un listón rojo enredado en la cabeza. También pensé en recogerlo, pero en ese instante el brujo me hizo saber que no debía hacerlo. Me explicó que no podía tocar nada hasta que él terminara de trabajar, porque todo el mal se me podía pegar a mí, y que no tenía tiempo para liberarme. Él me decía qué tirar y cómo hacerlo. Al terminar de limpiar, me dio una bolsa negra y me indicó dónde tenía que depositarla. Sin voltear a ver a nadie, sin mostrar temor, pero, sobre todo, sin mirar su contenido, así lo hice. Tal vez la bolsa tenía un pequeño agujero, porque al llegar al contenedor de basura, me di cuenta de que había dejado un rastro de líquido viscoso que también llenó mi pantalón y mi zapato.
Quise limpiarme las manos con tierra, y al hacerlo, me di cuenta de que ese líquido era sangre, lo supe por el color que tenía. Tomé un poco de tierra y la utilicé para frotar mis manos antes de regresar. Cuando volví a mi celda, mis compañeros se asombraron de que regresara, porque pensaron que el brujo me iba a secuestrar o desaparecer. Ante esto, les pregunté cómo iba a ser posible eso. Dudaron un poco antes de decirme que en todo el penal se contaba que el brujo realizaba un sinfín de trabajos negros en su celda con los internos. Además, vendía a los presos a ciertas personas que experimentaban con ellos. También se aseguraba de que estaba conectado con toda una red de corrupción. Los mismos custodios eran los encargados de llevarle al brujo las víctimas. Se contaba que, en una ocasión, llegó a desaparecer un familiar que iba de visita. Otras veces metían a indigentes o pordioseros en el penal y se los llevaban al brujo. Las desapariciones de los reclusos eran más evidentes al punto de considerarse algo normal. Cuando alguien ya no regresaba, los demás se peleaban por sus pertenencias, llegando incluso a agredirse con armas hechas por ellos mismos. Me recalcaron varias veces que eran cosas que se decían y que dependía de mí creer o no. Según ellos, yo había tenido mucha suerte. Para muchos prisioneros haber estado en la celda del brujo era como haber llegado al mismo infierno. Una noche me desperté porque se escuchaba claramente a alguien llorando dentro de nuestra celda. Me puse nervioso y busqué con la mirada para ver si podía identificar quién era. Como éramos muchos, me resultó imposible averiguarlo. Algo que me pareció extraño fue darme cuenta de que nadie despertaba con los llantos, como si no los escucharan o simplemente no les importaba. Me ponía nervioso pensar que los estuviera imaginando. La oscuridad era muy intensa, por lo que nunca logré identificar quién lloraba, por eso, intenté ignorarlo. Me tapé con una vieja colcha que me habían dado e hice el esfuerzo por dormir. Cuando amaneció, no tuve tiempo de averiguarlo, pero un compañero muerto de nervios nos enseñó una nota que decía: «Tu cabeza adornará mi altar». No había necesidad de ver quién firmaba, obviamente era el brujo, así que supuse que él era quien lloraba. Le preguntamos en varias ocasiones qué había hecho, pero él decía que nada. Una y otra vez leyó la nota hasta que rompió en llanto. Eso era una sentencia de muerte. El temor y la preocupación se notaba en la cara de todos. Está mal decirlo, pero yo deseaba que el día que lo atacara fuera lejos de nosotros, porque me aterraban esas cosas. A partir de ese día vivió temeroso, poco a poco dejó de comer y por las noches casi no dormía. Decía que veía un perro negro dentro de la celda que le gruñía, y aunque suena increíble, aseguraba que el perro se reía burlándose de él. Así estuvo una semana sumido en la desesperación y el miedo. Bajó tanto de peso que se le notaban los huesos de manera alarmante. Lo revisaron en enfermería sin encontrar ningún padecimiento. Entre nosotros se comentaba que estaba embrujado. Una tarde, ese compañero desapareció. No recuerdo su nombre, solo sé que le decíamos Chimuelo porque le faltaban 3 piezas dentales. Lo buscamos por todo el penal sin encontrarlo. Dimos aviso a los guardias, pero no nos hicieron caso. Pero había algo tenebroso en todo eso. Aún desaparecido, se seguía escuchando su llanto lastimero dentro de nuestra celda. De vez en cuando se escuchaban algunos susurros y el eco de su voz rebotaba en las paredes, aunque nunca entendí lo que decía. A los 3 días de su desaparición, me llevé una fuerte impresión cuando fui a limpiar la celda del brujo. En el altar había una calavera a la cual curiosamente le faltaban las mismas piezas dentales que a Chimuelo. En esa ocasión, no supe cómo reaccionar. Hice mi trabajo nervioso, era mucha coincidencia. Además, yo también había leído la nota que le mandaron. No cabía duda, ese cráneo era de mi compañero, el Chimuelo. Cuando terminé la limpieza, el brujo me dio la bolsa negra que debía tirar. Al levantarla, se me hizo más pesada de lo habitual. Recuerdo que caminé deprisa, sintiéndome tenso y con escalofríos. Presentía que lo que llevaba en esa bolsa eran los restos de mi compañero.
Hasta ese día me percaté de que, al dirigirme al contenedor de basura, los otros presos se alejaban de mí como si llevara algo peligroso en la bolsa, algo de lo cual se pudieran contagiar. Al llegar al contenedor, con un poco de dificultad, me deshice de inmediato de aquella bolsa. Aunque no olía mal, sentía un asco tremendo que apenas podía contener. Al regresar a mi celda y contarles a mis compañeros lo que había visto, me pidieron que hablara en voz baja y me advirtieron que si el brujo sabía que yo andaba contando algo de lo que había allí, me podía castigar e incluso desaparecer. Esa noche, a 3 compañeros y a mí se nos fue el sueño entre nuestras conversaciones. Me decían que las cosas eran más siniestras de lo que podía imaginarme. Comentaban que, en algunas ocasiones, el ángel negro en su celda sacrificaba animales para hacer trabajos de protección para gente importante. Decían que los trabajadores del camión de basura eran los encargados de desaparecer los restos de todos los trabajos, pero nada estaba comprobado, aunque podría ser posible. También me comentaron que, a lo largo de los años, muchos presos habían preferido colgarse en su celda antes de caer en las garras del brujo. Sin embargo, en la cárcel aseguraban que lo hacían por depresión o desesperación. Me contaron muchas cosas más, algunas que ellos mismos habían presenciado y otras que eran muy conocidas, pero que habían ocurrido muchos años atrás. En ese momento, ya no sabía cómo alejarme del brujo, no solo por el rechazo que ya le tenía, sino también por el miedo a contagiarme al manipular todos los restos y desechos de sus malas prácticas. Sin embargo, no encontraba la manera de hacerlo. Fue una mala idea comentar en la celda que quería librarme del brujo, pero cuando reaccioné, ya lo había hecho. Arrepentido, solo me quedaba esperar a que nada sucediera. Al día siguiente, amanecí con un fuerte dolor en el cuello, como si tuviera algo encajado. Fui a enfermería porque también tenía un poco de dificultad para respirar. Me dieron pastillas que no me ayudaron en absoluto. Esa noche, cuando me presenté a limpiar el altar, me sorprendí al ver un mono de 8 centímetros con una de mis fotos que me habían tomado al ingresar al penal. Un gran alfiler le atravesaba el cuello de lado a lado. Volteé a verlo y me di cuenta de que me miraba amenazante. Su rostro se había transfigurado, parecía más un demonio que una persona. No decía nada, solo le pregunté por qué. «Lárgate de mi vista», me dijo, «ya no te necesito». Al verlo tan furioso, me di la vuelta y caminé hacia mi celda, temiendo que esa noche pudiera atacarme sin que yo pudiera defenderme. Esa noche, el dolor fue aún más intenso, me senté recargado en la pared y así me quedé. Me alegré cuando amaneció y no me había pasado nada. No puedo decir en qué año estábamos, solo que días anteriores hubo elecciones y se formó un nuevo gobierno en mi país. En la tarde, se llevó a cabo una fuerte redada interna que parecía un motín. Los soldados entraron sorpresivamente, todos con pasamontañas. Por la fuerza, nos hicieron sentar a todos en el patio. Luego, a los presos más peligrosos y a los que purgaban cadena perpetua, los mandaron a unas islas, incluyendo al brujo. Tan pronto como pude, fui hasta el altar. Tomé el mono con mi foto, arranqué el alfiler y, sin miedo, me deshice de todo, sabía cómo hacerlo. El dolor fue cediendo y comencé a respirar sin dificultad, me sentí mucho mejor físicamente. Aunque me quedó la preocupación de que el brujo, desde donde estuviera, me mandaría algún mal. Días después, desmantelaron la celda del temible brujo. Debajo del altar, encontraron muchos huesos, además de gallinas enterradas y otros animales frescos con cosas extrañas. También había varios monos como el que me habían hecho a mí. Era evidente que ahí realizaban trabajos de brujería. Con el paso de los meses, a muchos de nosotros nos trasladaron a otros penales y esa cárcel fue cerrada, quedando solo la construcción y los terribles recuerdos de lo que se vivió allí. No sé qué habrá pasado con el brujo, tal vez ya esté muerto porque nunca me atacó. Por mi parte, en otra prisión me convertí al cristianismo. Cumplí mi cadena y no pienso regresar jamás a un lugar como ese.
Recuerdo las conversaciones que teníamos los presos. Se decía que allí estábamos olvidados del mundo y de Dios. Éramos presos del diablo y del brujo. Confieso que llegué a creerlo, pero hoy les digo que gracias a Dios pude salir de mi encierro después de muchos años de sufrimiento. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Gracias por escucharnos y apoyar este proyecto. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.